La historia de hoy. Una nueva familia. Me llamo Rizo Moguiltepanca, tengo 16 años, tengo 2 hermanos y a la edad de 4 años me detectaron la diabetes. Rizo perdió a su mamá cuando tenía la edad de 4 años. Mi mamá falleció y después de esto mi papá quedó solo. Yo me quedé con mi papá y con mi hermano, el que seguía de mí. Pero a raíz de eso también Rizo se puso muy grave. Entonces mi papá empezó a atenderlo y a llevarlo con doctores. Incluso se puso tan grave que estuvo 4 meses en México internado en un hospital. Después de esto, ya Rizo regresa al rancho nuevamente, pero sucede una tragedia, que mi papá muere. Entonces ahora ya no había con quien Rizo estuviera, un lugar estable, un hogar. No había una familia que le respaldara, porque mis hermanos estaban en Estados Unidos, la mayoría. Y aquí nada más había mi hermano Renato y era el mayor. Y con mi cuñada y mi hermano atendían a Rizo. En un principio las cosas pues marchaban bien, pero después de un tiempo se empezaron a fastidiar de que él se enfermaba mucho. No tenía la atención necesaria, la atención que él necesitaba para su diabetes. Mi esposa Yadira y yo tomamos una decisión con respecto a la salud de Rizo. Nos dábamos cuenta de que no era bien atendido cuando él estaba en Potrero del Llano. Cuando yo conozco a Rizo, yo lo veía tal vez muy desmejorado, pero a la vez pues sí lo veía alegre. Pero resulta que nos hablaban por teléfono y ya nos decían, Rizo está en el hospital. Y era muy seguido. Y teníamos, digamos, la facilidad de ir. Cuando no estaba en Poza Rica, estaba en Cerro Azul. Cuando yo le propongo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Vamos a traernos a Tuxpan a Rizo. Después de esto ya Rizo está con nosotros. Y de igual manera, él sabe que nosotros asistimos a la iglesia. Él sabe que nosotros sabemos y conocemos de Dios. Y pues para Rizo es algo nuevo realmente. Una semana después de que él llegó aquí, él se pone tan grave dentro de la iglesia. Estábamos en el culto divino cuando él se puso muy mal. Realmente yo me asusté cuando viene mi esposo y nos vamos al doctor inmediatamente. Los hermanos se asustaron, se preocuparon y nos preguntaban qué había sucedido. Pero en ese momento nos importaba más que ir a saber, o sea, salimos al doctor, lo llevamos. Y cuando lo revisó el doctor, pues por la cara del doctor sabíamos que no eran buenas noticias. Tanto que nos pidió que saliera Rizo del consultorio, que saliera y que nos esperara afuera. Yo me sentía muy mal, no sabía qué iba a pasar. Cuando a mí y a mi esposo nos dice el doctor que a él le quedaba poco tiempo de vida, que su corazón no estaba funcionando para nada bien y le daban 3 o 4 meses de vida máxima. Yo la verdad sentí muy feo, lloré. En ese momento me contuve un poco, porque sabía que él estaba ahí y si me veía llorar a mí, él se iba a pensar qué está sucediendo. Entonces ya nos dijo el doctor lo grave que estaba todo. Tenía todas las enfermedades, triglicéridos, colesterol y todas esas cosas, debido a la mala atención que tuvo. Rizo no podía moverse, estaba acostado ahí en la sala. Yo en mi mente le pedí a Dios que me ayudara a salir de ese momento de que me sentía mal. Y entonces yo le dije a Dios que me ayudara y que me permitiera seguir fiel a Él. Entonces después de este tratamiento que le dio el doctor y del diagnóstico que nos había dado,
Fuimos a visitarlo al mes, a consulta con Rizo, y después de ello ya nos dijo el doctor que ya iba un poco mejor. Después era cada 2 meses y después fue cada 3 meses. Seguí yendo a la iglesia, de ahí empecé a estudiar la fe de Jesús, ya de ahí me bauticé, empecé otra vida con Jesús. Y no le importaba a él lo que pudiera suceder en ese momento. Quería entregar su vida a Jesús y que Jesús era el único que podía cambiar su vida. Yo se lo decía así, de esa manera. Hasta que él lo experimentó. Hace como 5 meses lo llevé nuevamente con el doctor. Y el doctor me dice, muéstreme dónde está la radiografía que le hicieron del corazón. Y resulta que el doctor me dice que Rizo no tiene nada, que está completamente sano. Es ahí donde yo me sorprendí tanto. Y me sorprendí tanto porque ahí vi la grandeza del amor de Dios, y en especial por Él. Es ahí donde rodaron lágrimas de mis ojos. Y quizás el doctor en ese momento no lo entendió, pero yo sí, porque sabía que era Dios el único que hace esos milagros. Podemos pensar que Dios no hace milagros, pero Dios hace grandes milagros. ¿Por qué? Originalmente nosotros decíamos, ser fiel a Dios es ir a la iglesia. No, nada más es eso. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque si Dios nos da la vida, si Dios nos da la salud, ¿por qué no devolverle lo que es de Él? Mi esposa no estaba de acuerdo tal vez en ese momento, y ella me decía, con lo que tú estés diezmando es suficiente. Pero había algo más, ese plan de dadivosidad personal. Es Dios quien hizo ese gran milagro. Entonces desde ahí yo también decidí ponerme. No diezmaba antes. Después ahí ya empecé a diezmar. Es ahí donde yo también daba mi gratitud hacia Dios. Teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos estaba bendiciendo. Y esas bendiciones, cuando llegan, una de ellas fue el milagro que hizo Dios con Rizo. Y cuando recibimos esa gran noticia del doctor que dijo, Rizo está bien del corazón, fue cuando de igual manera dijimos, Dios, te debemos mucho. Y estamos totalmente agradecidos con Dios. ¿Y de qué manera? En gran manera. Porque la honra es para Él. La honra sea para nuestro Dios. Ahora yo doy gracias a Dios porque Él ha cambiado mi vida por completo, y espero seguirlo haciendo siempre hasta el día que Él me recoja. Sostenidos por la esperanza. Asociación Norte de Veracruz.